Hoy vamos a empezar un nuevo proyecto que nos mostrará las capacidades de 2D que incorpora Unity a partir de la versión 4.3. Por lo tanto, es imprescindible que tengáis instalada esta versión. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a nuestro escritorio y dentro de la carpeta Pulpy que ya he creado, vamos a decirle que 2D Create. Os tengo que decir que para hacer este juego, toda la parte de arte y un poco lo que sería el concepto del juego está basado en esta web que podéis consultar, pero con los scripts un poco adaptados a la filosofía de trabajo que hemos visto en los ejercicios anteriores. Bien, pues dicho esto, lo primero que haremos será crear una estructura de carpetas para organizar nuestros assets. Vamos a crear la carpeta Scripts, la carpeta Prefabs, la carpeta Textures, podríamos llamarle Sprites, pero bueno, para seguir con la nomenclatura de Unity, creamos una que se llame Scenes y otra que se llame Sounds. Y para organizar los objetos de nuestro juego, como aquí no podemos crear carpetas, lo que haremos será utilizar GameObjects vacíos que podemos crear con Ctrl-Shift-N, dentro de los cuales iremos agrupando los objetos de nuestro juego. Haremos uno que se llame Level, donde tendremos los principales objetos de nuestro juego. Vamos a crear otro con Control mayúsculas N, que vamos a llamar Render, donde podemos tener los elementos de render de nuestro juego. En este caso, pues por ejemplo, ya podríamos poner aquí nuestra cámara, que es hijo de la capa render, y con Control mayúsculas N vamos a crear también scripts, donde pondremos aquellos scripts globales que no van asociados a ningún objeto. Vamos a crear ahora también 3 capas para poner los elementos de nuestro juego. La capa 0, que le llamaremos Background. Una nueva capa, que le llamaremos Middle Ground. Y una tercera, que le llamaremos Foreground. Estas 3 capas las haremos hijas de Level. Es importante que todas estas capas estén en el eje, bueno, en la posición 0, 0, 0, ya que después los objetos que sean hijos, sus coordenadas harán referencia a las coordenadas de los objetos padre. Verificamos que todo está 0, 0, 0, perfecto. La cámara está a -10, eso está bien. Muy bien. Y vamos a empezar a crear ya nuestra escena. Lo primero que haremos será utilizar estas imágenes que veis aquí, unas imágenes para el fondo, unas plataformas. No serán elementos jugables, sino simplemente a nivel de darle un poco de decoración a nuestro escenario, el player, el pulpo y los disparos del player y del pulpo, además como estos 2 botoncitos que hemos hecho, que los utilizaremos más adelante para la vida. Todos estos elementos, menos los 2 botones, los podéis descargar de la página que os he comentado anteriormente. Bien, pues vamos a seleccionarlos todos, los copiamos y ahora venimos a nuestro escritorio, vamos a la carpeta Pulpy y ya sabéis, dentro de Assets, Textures, vamos a pegarlos y si ahora venimos aquí, vemos cómo Unity los está importando y dentro de Textures, aquí los tenemos. Fijaros que como estamos trabajando en modo 2D, automáticamente estas imágenes han sido importadas por defecto en el modo Sprite. Tenéis que verificar si ha hecho de esta manera y si no, deberíais cambiarlo. Más adelante, como rojo y verde no serán realmente sprites, ya los cambiaremos al modo GUI, porque son elementos de la GUI. Bien, pues vamos a empezar a crear ya nuestra escena con estos assets que tenemos aquí. Y lo primero que podemos hacer es pues poner un background. Vamos a ponerlo en 0, 0, 0.
y dentro de la capa precisamente background. Y ahora vamos a duplicarlo con control D, vamos a desplazarlo 20 unidades en el eje de las X, porque esta imagen ya está preparada, como podéis ver aquí, para que con este desplazamiento podamos tener un fondo continuo. Lo siguiente que haremos ahora es estas plataformas, ubicarlas en la capa middle ground, pero si os fijáis aquí tenemos lo que sería una hoja de sprites sencilla, porque solamente tiene dos elementos, y yo no los quiero tener que ubicar siempre en esta posición, sino que quiero tratarlos de forma independiente. Para ello, cuando yo tenga una hoja de sprites y quiera trabajar los elementos independientes, lo que tenemos que hacer es decirle que el sprite mode no es single, sino múltiple. Y ahora le decimos aplicar con nuestro sprite editor. Yo le puedo decir que este es un elemento y este es el segundo. También podríamos hacerlo de otra forma, podríamos automatizar el proceso con las herramientas que tenemos aquí. Decirle, por ejemplo, que yo quiero hacerlo como una rejilla de 64 por 64, si fuera el caso, o incluso que automáticamente nos los busque, fijaros, que haga el recorte automático. Pero en este caso, como tenemos un poco de suciedad por aquí, no lo hace bien. Podemos resolverlo diciéndole, antes de hacer el corte automático, que todo aquello que tenga menos de 20 píxeles, por ejemplo, que no nos lo considere, y ahora sí que vemos que no lo hace bien. Le decimos Apply, y ya tenemos la posibilidad de, dentro de las plataformas, fijaros, utilizar un recorte y el otro. Lo siguiente que haremos ahora es arrastrar una plataforma, otra, y a partir de aquí vamos a crear los prefabs, plataforma 0 y plataforma 1, y después más adelante podremos componer nuestro escenario poniendo tantas como queramos. Inicialmente vamos a colocarlos aquí. Bien, ahora vamos a comprobar que todo está en el Z igual a 0, todas las capas, vemos que sí, que es correcto. Y si nos fijamos, aunque estemos trabajando en 2D internamente, Unity sigue trabajando en 3D y todos los elementos nos los está posicionando en un mismo plano. Para organizarnos mejor y después también para el tema para el access scrolling, lo que vamos a hacer ahora es justamente ubicar cada una de estas capas en un plano diferente. Vamos a ir, bueno, si nos fijamos, la cámara por defecto, si no hemos tocado nada, está en -10, estaría aquí detrás, aquí la podemos ver, y entonces números positivos es hacia adelante y números negativos hacia atrás. Lo que haremos así es, por ejemplo, vamos a coger nuestro fondo y vamos a ponerlo en una coordenada z igual a 10. Escogeremos los elementos del medio y los pondremos en z igual a 5. Y para el foreground, donde ahora colocaremos a nuestro player y a nuestro enemigo, pues por ejemplo lo podemos dejar en 0. Vamos a crear ahora al player y el enemigo, volvemos al modo 2D, venimos a texturas, vamos a coger a nuestro pulpo, lo arrastramos aquí, también vamos a colocar en las capas que corresponde la plataforma 0 y la plataforma 1, el pulpo en la capa foreground y también nuestro player en la capa foreground. Bien, ubicamos aquí, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer estos elementos un poco más pequeños. Pues por ejemplo, al player le podemos dar una escala. Después ya lo iremos poniendo en sus valores definitivos, pero de momento para poder ir trabajando 0,5 ya está bien. Y el pulpo
pues por ejemplo, como queda con 0,5 también, ¿no? 0,5, vamos a darle 0,6, un poquito más grande. Y aquí lo mismo. Bien, están en la z igual a 0 y aquí también, perfecto. Pues entonces ahora vamos a crear los prefabs. Ya sabéis, está de color blanco, significa que no es un prefab. En el momento de arrastrarlo, aquí tenemos nuestro pulpo y tenemos nuestro player. Como necesitaremos detectar las colisiones, en ambos casos estos sprites van a necesitar un collider. Pues venimos a Add Component, Físicas 2D, y le añadiremos un Box Collider y además también un Rigid Body 2D. Hacemos lo mismo con el pulpo, le añadimos un Box Collider para que detecte las colisiones y también un Rigid Body 2D. En ambos casos haremos ahora lo siguiente, le diremos que la gravedad es 0, porque si no, bueno, podemos comprobarlo al darle a play. Comprobamos que nuestros objetos se caen. Tenemos la cámara muy cerca, vamos a alejarlo un poquito. Venimos al main cámara y aquí donde pone size 5, vamos a empezar, aquí lo veis en pequeñito, más o menos como quedará, pues algo así, 7 por ejemplo, a ver cómo queda. Sigue saliendo. Vamos a ponerlo en 10 y vamos a desplazarla un poquito hacia la derecha, así. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es venir a nuestro player e indicarle que no le afecte la gravedad. Lo mismo con el pulpo. Y también si nos fijamos en el Box Collider, ahora mismo el Box Collider tiene el mismo tamaño que el sprite, por lo tanto cualquier cosa que se acercase a esta esquina ya lo detectaría como colisión. Vamos a cambiarle un poco el tamaño, donde pone size, fijaros que aparece una pequeña línea verde, pues podemos hacer que sea así, por ejemplo. También podemos con la tecla mayúsculas, veis aquí aparecen unos tiradores, pues acabarlo de definir. Vamos a dejarlo así. Podemos desplazarlo también un poquito, como queráis. Y le diremos también en el Rigid Body, aparte de que no tenga gravedad, Fixed Angle, porque si no, cuando algún objeto chocase con él, empezaría a girar. Hacemos lo mismo con el pulpo, le decimos que la gravedad sea de 0, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, Fixed Angle, y vamos a cambiarle el size, por ejemplo, pues a este tamaño que estamos viendo aquí. Para que los cambios realizados en esta instancia se apliquen también al prefab, le doy al apply y con la nave también apply. Ahora vamos a crear el primer script, el script que hará que se mueva nuestra nave. Venimos a la carpeta script, botón derecho, create, C# script, y vamos a llamarle scr movimiento. Al pulsar se nos abrirá nuestro editor. Yo en mi caso tengo instalado Visual Studio. Bien, voy a pegar el texto para ir más rápido y ahora os comento un poquito. Fijaros, primero de todo vamos a tener una variable pública que determinará la velocidad. Al ser pública, en C# hay que indicarlo de forma explícita, al contrario de JavaScript, y si no ponemos nada será privada. Entonces con esta velocidad yo estableceré pues cuánto rápido o lento se va a mover nuestro objeto, y tenemos un vector 2 que tiene una coordenada X y una Y para calcular el movimiento final. Entonces fijaros, en el update lo que vamos a hacer es que la coordenada X del movimiento de este vector 2D va a ser
el get axis horizontal, es decir, nuestro joystick o nuestras flechas cursoras, multiplicado por la velocidad, y la coordenada y del movimiento, pues lo mismo, pero con el desplazamiento vertical. Esto lo calculamos en el update y, tal y como recomienda Unity, las órdenes que hacen referencia a las físicas las establecemos en Fixed Update. En este caso le decimos que rigidbody2d.velocity sea igual a movimiento. Es mucho mejor esta opción que no utilizar un translate, porque al translate no le afectan las fuerzas físicas, sería como un teletransporte del objeto, y esto nos puede dar algún problema. Vamos a grabar el script, venimos aquí, se lo aplicamos a nuestra nave. Bien, esto se llama CR movimiento. Esto ha sucedido porque al copiarlo yo y pegarlo nos está diciendo que no se corresponde con el nombre. Si os habéis fijado, mirad, me dice no se corresponde el comportamiento SCR movimiento con el nombre de la clase. Bien, esto es porque yo aquí le he llamado SCR movimiento y al hacer copiar y pegar, aquí me he traído mi SCR player. Bien, pues vamos a decirle SCR movimiento. Aquí lo tenemos. Grabo. En C# el nombre de la clase tiene que ser el mismo que el nombre del script. Cuando lo crea lo hace automáticamente, o sea, no deberíais tener ningún problema. Ha sido yo al copiar y pegar. Bien, lo arrastro. Ahora sí que nos deja. Y para aplicárselo a prefab, pues apply. Le damos al play. Y ya tenemos a nuestro player que se mueve con las teclas cursoras. A partir de aquí, si queremos que sea más lento o más rápido, recordad que puedo, velocidad, pues vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿de acuerdo? O podríamos hacerlo más lento. Como estamos en modo play, al pararlo se nos quedará en 10. Hasta aquí este primer vídeo. En el segundo continuamos añadiendo más scripts.